buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Ya sabe que todos los jueves tenemos este espacio donde discutimos con los expertos qué es lo que está pasando en la coyuntura nacional, cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos las decisiones que están tomando nuestros queridos padres de la patria en el Congreso de la República y aquellas medidas también que nos afectan en el tema tributario, que ya sabemos que nos duele pagar impuestos. Es un tema que no se ha podido modificar, es un tema que ha venido siendo un tema a largo plazo de no hay un incentivo para pagar impuestos. Bien, y le cuento un poco, antes de entrar en materia, lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Ha llegado personal de la SAT, también ha llegado el superintendente con algunos temas para poder ampliar la base tributaria. También la Superintendencia de Administración Tributaria en estos días se ha vuelto bastante mediático por algunas acciones, porque volteó a ver algunos rubros o algunos mercados donde a su parecer no estaban tributando de manera correcta y vio una ventana de oportunidad. Usted ya lo vio en algunas redes sociales, como por ejemplo el tema de Airbnb, el tema de las plataformas de streaming y un largo etcétera que van de ese lado por el tema de la comercialización por medios electrónicos como un marketplace y estas redes sociales donde también se hacen algún tema de contratación de temas publicitarios. Para eso nos acompañan mi estimadísimo licenciado Eddie Pérez, bienvenido. Gracias, buenas noches. Analista tributario, y esta noche tenemos una invitada especial que nos viene también a exponer y a preguntar acá al experto cómo es que funcionan estas cosas para que usted pueda tener mayor información. Bienvenida, Pilar, un gusto tenerte. Para mí también un placer poder compartir con ustedes, por supuesto en tu espacio acá, Joseph, para que entonces entre todos podamos seguir teniendo detalles de este tema tan importante y como tú lo decías, lo percibimos que está sucediendo, pero es importante ahondar en todo este tema para que prácticamente nos eduquemos todos los guatemaltecos al respecto. Yo creo que eso es lo más importante, que usted ahí en casa conozca y cree su propia opinión. Vamos a hablar primero, Eddie y Pilar, de por qué es que se están dando estos movimientos a nivel nacional sobre cómo hacemos para aumentar la base tributaria. Recordemos que tenemos un gobierno nuevo que tiene un plan que viene de pedir una ampliación presupuestaria al Congreso de la República. Pues hoy en estas semanas veíamos al ministro Jonathan Mencos que decía no, vamos a pausar el tema de la ampliación presupuestaria y la vamos a meter cuando regresen a sesiones ordinarias en el Congreso. Esto sería en el mes de agosto. Pero el tema está ahí. El gobierno tiene en sus planes un gasto que al final va a salir de algún lado, ¿no? Entonces viene la SAT y usa esas estrategias para poder aumentar la base tributaria, Eddie. Bueno, básicamente con el tema de Airbnb, si gustas, lo voy a tratar de explicar fácilmente. Lo que sucede es que la explotación de los bienes inmuebles, como se le puede llamar así fácilmente, o sea, poner en arrendamiento un inmueble o darlo en hospedaje, teóricamente debería de pagar impuestos en el lugar donde está ubicado el inmueble, independientemente si el dueño del inmueble es una persona guatemalteca o extranjera, o bien si te pagan a través de una cuenta en el extranjero o vía PayPal, ¿verdad? Porque aquí lo que, digamos, se trata de gravar es la explotación de ese bien inmueble. ¿Y qué ha pasado aquí? Lo que sucedió es que la Administración Tributaria cuenta con un convenio de intercambio de información para efectos tributarios que se firmó en el año 2017. Y el fisco pidió la información a través de la OECD y a través del fisco de Irlanda para que Airbnb le enviara los datos de todas las transacciones que sucedieron en Guatemala durante los años 2021 y 2022. De esa cuenta, la SAT recibió los datos, si no recuerdo mal, de 185 millones de dólares de ventas que se dieron en Guatemala por el tema de Airbnb. Ahora bien, ¿qué sucede? Yéndonos a la génesis de todo esto, realmente esos ingresos se dieron por operaciones en Guatemala y se debieron de pagar impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Yo como lo percibo es que en la formulación de esos proyectos, para estas personas que estuvieron explotando estos bienes inmuebles a través de Airbnb, es que no consideraron dentro de su plan de negocios esa línea final de impuestos. Y hoy día la Administración Tributaria, ya con todos esos datos, se está volteando con los tenedores o los dueños de esos bienes para pedirles el IVA que no se pagó sobre esos consumos que tuvieron los clientes, ya sean nacionales o extranjeros, y también les va a pedir el impuesto sobre la renta. Esos son impuestos que definitivamente se detonan, o sea, ahí no se está creando un nuevo impuesto.
Lo que está pasando es que hoy día la administración tributaria, a través de este procedimiento, obtuvo la información y entonces va a llamar a todos esos contribuyentes para pedirles que se pongan al día, que rectifiquen sus declaraciones de impuestos del año 2021 y 2022, que paguen los impuestos atrasados, seguramente les va a cobrar multas e intereses, y luego también les va a pedir que paguen el impuesto a la renta. Yo creo que es un tema de educación financiera, Joseph, porque en alguna medida se pensó que estos ingresos no pagaban tributos en Guatemala. Para mí es algo que me mueve el piso, porque siendo yo, por ejemplo, poniéndome en el lugar de un propietario de un Airbnb, es una gran sorpresa venir a encontrar una suma que en muchos casos podría ser una suma bastante considerable, y que encima de todo se me presente con una multa. O sea, ¿va a haber algún tipo de negociación, alguna manera en que se le dé también el acceso a este propietario de poder ponerse al día? Claro, debió saberlo y hacerlo, pero estamos hablando de un tema de educación que en ese momento tal vez se ignoraba y que entonces, bueno, no se hizo. Pero entonces, ¿qué opciones va a tener la persona? Bueno, la primera opción es que el Código Tributario le da en automático una reducción, en el caso del IVA, del 50% de la multa, ¿sí? Cuando se rectifica voluntariamente la declaración, Pilar. Y lo segundo es, en el caso de los intereses, también hay una reducción del 85%, ¿sí? Eso lo permite el Código, lo permite el Código Tributario. En el caso del impuesto sobre la renta, la reducción de la multa es del 85%, ¿verdad? Y también de los intereses. Entonces, recordemos que en Guatemala tenemos un principio de que no se puede alegar desconocimiento ante la ley. O sea, yo no puedo alegar, señores, yo no sabía que esta norma existía y no pagué mis impuestos. Entonces, claro, ese tema de educación financiera me parece que es vital, porque en todos los casos de negocio hay que considerarlo. Porque si no, entonces en lugar de estar ganando una persona con un emprendimiento o con un negocio de este estilo, pues ahora va a tener que gastar dinero, por seguramente no tener toda la información en su momento. Pero hoy día entonces vamos a empezar a ver que el negocio hay que reformularlo a partir de lo que está pasando, porque seguramente esos propietarios ya se llevaron esas utilidades, o como pudieron haber sido altas o bajas, pero ya se las llevaron y seguramente ya se las gastaron. Entonces es un problema también de tipo financiero para los propietarios de los inmuebles. Yo quiero tocar un tema, Eddie, que poco se estaba hablando, es precisamente en el tema del pago de impuestos en el arrendamiento de bienes inmuebles. Y sí es cierto, pues ahorita la SAT está volteando a ver a estas empresas que trabajan, porque aparte ahora ya son empresas, no es que fulanito tenga su apartamentito y lo va a rentar, sino que son empresas que se dedican a rentar propiedades y a lucrar con eso. Pues obviamente hay que pagar impuestos. El tema ahora es, van a voltear a ver también a estas personas que sí se dedican a la renta de apartamentos, casas y un largo, etcétera, pero que la renta queda en: yo te rento un apartamento, me depositas mensualmente, no hay ningún tipo de control de parte de la SAT. Al principio te firmo una hojita que dicen que es un contrato de arrendamiento, donde busco un fiador y una cartita, obviamente todo en un papel en blanco, como un papel bond. Pero luego, cada mes, yo te deposito, pero no estás pagando impuestos también. Bueno, ahí qué bueno que tocas ese tema, Joseph, porque precisamente un amigo me decía hace algunas semanas, bueno, ¿y qué hago yo con una casita que tengo en arrendamiento? Yo soy jubilado, pero tengo una casita y entonces esa la tengo en arrendamiento. Una de las primeras preguntas que yo le hice, ¿estás dando factura? Me dijo, no. Bueno, entonces tienes que empezar a dar factura. Le pregunté cuánto facturaba mensualmente y él me decía, mira, facturo 3,000 quetzales. Entonces, cuando hicimos el análisis, pues resultaba que lo que le convenía a él era inscribirse como pequeño contribuyente y facturar esa pequeña porción de ingresos, porque el resto que él recibe es una pensión por jubilación, entonces no tenía problema, ¿sí? Entonces, digamos, ahí lo importante es saberse asesorar muy bien para poder estructurar su negocio. Ahora, yo creo que hoy día el caso de Airbnb fue una manera, digamos, estratégica a través de la cual el fisco obtuvo la información. Hubiera sido un dolor de cabeza ir a buscar todos esos lugares que están en arrendamiento a través de Airbnb, ¿verdad? Ahora bien, las personas individuales que están dando en arrendamiento y que no están dando facturas, digamos que del caso que tú me planteas, yo creo que la única manera que el fisco los puede encontrar, y que seguramente es un músculo que la administración tributaria puede empezar a hacer, es hacer análisis de consumos de esos contribuyentes
Y lo segundo es un tema de acceso a la información bancaria. ¿Por qué razón? Porque la SAT sí puede tener acceso a ese secreto bancario para poder conocer cuál es esa capacidad adquisitiva de las personas, ¿verdad? Pero que lo puede hacer la administración tributaria, lo puede hacer. Lo que pasa es que hoy día... No me digas ahorita que con este convenio lo puedo hacer. No, lo que pasa es que sí lo ha hecho. O sea, la administración tributaria lo ha hecho. Y es algo muy interesante porque hoy día tenemos un fisco guatemalteco más técnico, con más músculo. Y entonces eso hace que las personas también tengan que cumplir con sus obligaciones tributarias, porque al final, si tú estás haciendo un negocio en esta plaza, tienes que pagar impuestos. Sí, así tal cual. Ahora bien, ¿qué pasa en el escenario? Porque se han dado casos en donde el propietario dice, ok, entonces como yo tengo que facturar, le voy a subir este IVA a la persona que me está arrendando el inmueble. Por supuesto, y ese es uno de los temas, porque el IVA en Guatemala es un impuesto en cascada. Algo que las personas no se han dado cuenta es que cuando tú tienes un proyecto productivo, el IVA que tú pagas en las compras lo puedes descontar sobre las ventas. Y por supuesto, el IVA se lo vas a trasladar al consumidor final, ¿verdad? Porque finalmente quien absorbe el impuesto del IVA es el consumidor final, que ya no tiene contra quién repercutirlo. Y ese es un tema importante, Pilar, porque seguramente sí vamos a empezar a ver, por ejemplo, en aquellas personas que califiquen como pequeños contribuyentes, que le van a hacer un alza de un 5% a la renta. Y los que sean contribuyentes normales le van a hacer un 12% de alza a la renta. O sea, sube la renta. Por supuesto. Y eso lo vamos a empezar a ver, ¿verdad? Por supuesto, habría que ver el contrato que se firmó, a ver qué dice ese contrato. Porque... Eso lo vamos a empezar a ver también ya en el tema del streaming, que es el otro gran punto muy mediático que ha sonado, y donde lo más lógico es, yo, empresa internacional, en país Guatemala, me están subiendo un impuesto, perfecto, yo pago un impuesto. ¿Cuántos son? 12% de cuánto la suscripción, digamos que cuesta 100 quetzales. Sí. Pues el consumidor va a pagar 112 quetzales porque le van a subir el 12%. Ese es otro tema de que la gente está hablando. Al final el consumidor, ya sea de streaming, ya sea de Airbnb en tema de hotelería y en tema de hospedaje, va a sufrir ese incremento y al final los mismos de siempre pagamos los platos rotos. El consumidor. Lo que pasa es que hay que recordar que la estructura tributaria de Guatemala depende de un 51% de los impuestos indirectos, Joseph. O sea, Guatemala tiene una estructura regresiva, o sea, depende de lo que se recauda en IVA. Lo que se recauda en impuestos directos a la propiedad, si no me falla la memoria, estará llegando a un 34%. Pero del total de la recaudación, o sea, los que sostenemos la recaudación, somos los consumidores finales. Ahora bien, ¿qué sucede con el tema del streaming? Lo que pasa es que inició ya hace algunos años una corriente en Europa donde lo que se promovía era que todas las transacciones de la economía digital, precisamente en el tema de streaming, lo que debían de pagar eran impuestos al consumo en los países donde estaban los usuarios. Y luego esa corriente se adoptó en Latinoamérica y comenzaron a ir por Chile, se vino luego por Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México, Costa Rica, y entonces Guatemala pensó también en grabar la economía digital. Y hace 2 años el señor superintendente mencionó que iban a empezar a implementar ese cobro para todas esas aplicaciones de streaming. O sea, no es un tema nuevo, o sea, eso viene de hace 2 años. ¿Cómo lo van a hacer? Teóricamente van a utilizar una herramienta internacional que se llama DEC, a través del cual pues se voltea la empresa multinacional, o sea, un ejemplo, como tú bien lo mencionabas, un Netflix, dice, bueno, yo tengo tantas licencias en Guatemala o tantos suscriptores en Guatemala, lo que cobré fue X cantidad y aquí pago el IVA. Por supuesto que eso va a tener un efecto, tal como tú lo mencionas, en que va a subir el costo de la suscripción para los usuarios en el país. Es que es el tema, o sea, seguimos impactando el presupuesto, digamos, ya de cada guatemalteco, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, como tú bien lo mencionaste, Joseph, o sea, resulta entonces el consumidor final siendo quien va a sufragar este rubro del cual estamos hablando ahora, ¿no? Y es que lo que pasa es que por la estructura del IVA, Pilar, ¿verdad? Porque la estructura del IVA en Guatemala, finalmente quien paga ese impuesto es el consumidor final. Las empresas que están en medio lo que hacen es solo lo pagan al inicio, pero lo descuentan contra las ventas, lo compensan y esa recolección que hacen de ese neteo del IVA es el que mandan a pagar el mes siguiente a la administración tributaria. Sí. Pero el IVA las empresas no lo pagan, realmente solo lo recogen de parte de sus clientes. Y ese es un tema que debe ser, digamos, tomado en cuenta
Si yo tengo un Airbnb, tengo que saber que voy a recoger ese IVA de parte de mis clientes y mandarlo a pagar a la SAT. Hoy día, como no se recogió en su momento, va a tener que salir del bolsillo de las personas que tienen ese proyecto de Airbnb. Ahora bien, en el caso de Netflix, él lo va a cargar a los clientes y se lo va a enviar a la administración tributaria. El señor superintendente mencionaba también de que ellos creen de que es posible gravar con impuestos sobre la renta, o sea, con retención de impuestos, también este tipo de ventas. Algo que es bien importante mencionar, y esto es una tendencia global, es que recientemente para este año, los países de la OECD, que son alrededor de 37 países, y los del marco inclusivo, que se amplía mucho más, ahí ya son 137 países, firmaron un acuerdo del impuesto global. ¿Y qué significa el impuesto global? Significa que ellos han acordado que como mínimo van a pagar el 15% de impuestos en sus países para evitar, digamos, tema de competencia desleal. Y ahí viene algo muy interesante. Empresas de la economía digital como estos gigantes, como Netflix, como Amazon, como Apple, pues ellos solo pagaban impuestos en los países donde ellos eran residentes, pero en los países donde hacían ventas no. Entonces ellos se comprometieron a que en estos países como Guatemala, por ejemplo, ellos van a pagar con base en los consumos que hagan los usuarios. Es algo muy interesante. Entonces puede ser de que con esta tendencia, pues de estas empresas lo que comienzan a pagar sea impuestos sobre la renta y no paguen IVA. Entonces algo bien interesante es que ahí no se va a castigar entonces al consumidor, pero esperemos que sea adoptado por parte de SAT Guatemala. Entonces eso, ¿por qué es un beneficio? Porque el impuesto sobre la renta que ellos paguen aquí, lo descuentan en su país donde presentan su declaración de impuestos, como un crédito fiscal. O sea, para esas empresas es transparente, lo que hacen es solo dividir el país donde están pagando el impuesto. Entonces, eso es algo que viene para este año y esperamos que se resuelva lo más pronto posible desde el punto de vista internacional, porque a nosotros nos interesa también que lleguen esos flujos frescos para Guatemala sin castigar al consumidor final. Hay varias corrientes sobre este tema, Eddie, y algunos lo que decían es que ¿por qué no eficientar primero el gasto público antes de cobrar más y llegar a metas? Y pues sabemos que la SAT tiene metas cada año más altas, como en cualquier empresa. Sí. Su KPI es cada vez más alto. Pero el tema lo hablaba al principio, y el tema de la motivación para pagar impuestos. Por supuesto. No vemos nosotros como ciudadanos, como guatemaltecos, un retorno en ese pago que nosotros hacemos del impuesto. Mencionábamos el 51% en temas de IVA. Y es más, nosotros pagamos el doble, y siempre lo he dicho acá, nosotros pagamos el doble por servicios básicos. ¿Por qué? Porque en el tema de educación pagamos impuestos para que nos den educación, salud y todo el tema, pero tenés que pagar educación privada, tenés que pagar seguridad privada, porque todas las empresas ahora pagan seguridad privada, los condominios pagan seguridad privada, todo el mundo tiene seguridad privada. El tema de salud, están los hospitales, pero vemos que hoy precisamente el diputado Chic metió un amparo, y la CC la dio lugar, para obligar al presidente a abastecer los hospitales públicos, porque están en trapos de cucaracha. Nuevamente, volvemos a pagar los servicios básicos en el tema de los hospitales, en el tema de salud. Solo te toca 3 temas: seguridad, educación y salud. Entonces ese es un poco esa idea que anda en redes sociales de por qué primero no ven el enfoque del gasto público, de la calidad del gasto público. Vamos a ir al corte y te dejo la pregunta en el aire, y regresamos para hablar de por qué nos enfocamos en recaudar más y no en la calidad. Bueno, hay varios puntos de vista sacados. Usted opine también ahí en casa. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias, la información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Active todos sus sentidos. El evento
deportivo más importante del año está aquí. La Copa América llega en vivo por TV Azteca Guate. Todos juntos en un mismo evento a través de nuestra señal. Más que un juego, es llenarnos de amor por el fútbol. Es trascender fronteras y culturas. Es celebrar la unidad de todo un continente. Copa América, del 20 de junio al 14 de julio, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. TV Azteca Guate te trae el evento más esperado del año, la Academia Gran Casting. Si tienes talento para cantar, prepárate para el gran casting de la Academia este sábado 11 de mayo a las 9 de la mañana en Centro Comercial Metro Plaza Jutiapa. El punto de reunión será en la Plaza de Eventos. Llegó tu oportunidad. Especial del Día de las Madres, le tenemos lo mejor acá en Kilómetro Cero, porque le voy a presentar mamás que disfrutan de la velocidad y de la adrenalina tanto en carros como en motos. Además estuvimos presentes en la segunda fecha de la Copa MXGT en Jalapa. También le voy a presentar la mamá extrema de Kilómetro Cero, este más el domingo a las 5 de la tarde en TV Azteca Guate. Cerca. ¡Familia! ¡Feliz viernes! Oigan, esperamos que estén muy bien y por supuesto esperando con ansias Qué Chilero, porque ya mañana nos toca. Y es que resulta que los vamos a estar esperando con la Nica, que siempre anda haciendo de las suyas para que usted se pueda divertir. Y aparte de eso, de que me recomendado mucha, quiero contarles que me voy a cada rincón de Guatemala para conocer los mejores lugares para comer. Además, familia, en Puerteando vamos a visitar a una familia más, vamos a conocerlos, vamos a platicar, vamos a comer delicioso, así es que no se lo puede perder. Y recuerde que los juegos se ponen cada vez más intensos. ¿Quién será el perdedor de la semana? ¿Quién va a pagar recto? ¡Ay, no, qué miedo! ¿Verdad, mi querido Don Loco? Así es, pero lo que sí sabemos es que la vamos a pasar increíble. Recuerden, sábados y domingos, 9 de la mañana, solo por TV Azteca Guate. Continuamos en su programa En Contraste y había dejado la pregunta en el aire aquí a mi estimado Eddie sobre qué pasa con esa corriente de pensamiento, de crítica del ciudadano de sí, nos cobran más impuestos, sí hay que pagarlos obviamente y hay que pagar el streaming y el Airbnb y todo el tema, pero muy poco se habla de la calidad del gasto público, se habla de ampliación presupuestaria, se habla de muchas cosas menos de primero arreglemos cómo se está abriendo el chorro y a dónde se está yendo esa platita. Pero no sé, ¿cuál es la percepción de ese tema? No, y tienes toda la razón. Vamos a ver, en el tema de fiscalidad, digamos, hay dos tramos. El primero es la recaudación y el segundo es la ejecución. En el tema de recaudación vemos que Guatemala va muy bien, o sea, va incrementando sus KPIs, va mejorando sus herramientas, pero en el tema de ejecución presupuestaria, ya cuando vemos los proyectos de retorno para la población, pues hay una cierta percepción de parte del guatemalteco donde sí hay una deficiencia en los servicios públicos que se están trayendo de vuelta. Tú bien lo tocabas, el tema de educación, salud, seguridad, infraestructura, o sea, hay muchos temas que Guatemala no los ve como de vuelta y eso se da principalmente porque el 85% del presupuesto se va en gastos de funcionamiento y es muy poco lo que se da en tema de inversión. Entonces, yo creo que esa desmotivación que puede haber, que no es justificada, pero que se entiende de parte del guatemalteco es esa, pues, o sea, yo he visto muchos comentarios en redes sociales donde la gente se manifiesta con ese sentimiento de oposición, digamos, a pagar más impuestos, porque no ve de vuelta todos los servicios que quisiera tener. Entonces, en consecuencia, eso desmotiva en alguna medida pues, a contribuir con lo
que se deba de contribuir con esas obligaciones que corresponden, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un tema bien importante donde el Estado tiene que demostrar que hay una mejor transparencia y ejecución de los fondos. Claro, y además de esto, en torno a este mismo tema, sabemos que en el Congreso de la República se han presentado varias iniciativas de ampliación en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este panorama? Bueno, la iniciativa que está en el Congreso, que se refiere al monotributo, lo voy a explicar muy fácil. El monotributo que hoy día tenemos en Guatemala es como, por ejemplo, el impuesto que pagan los pequeños contribuyentes o el impuesto que pagan los productores agrícolas. O sea, ellos solo pagan el 5% sobre sus ventas brutas. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día a nivel del Congreso hay una iniciativa de ley donde se quiere subir el techo del pequeño contribuyente para que no sean 150,000 quetzales para estar en ese tramo, sino que sean 450,000. Yo todavía creo que es una cantidad baja, porque sabemos que la devaluación del quetzal que ha sufrido durante estos últimos años ha sido muchísima y el poder adquisitivo no es lo mismo. Pero bueno, esa es una de las iniciativas. La segunda es crear un impuesto para que las personas que vendan hacia los mercados cantonales, ¿verdad?, paguen un impuesto del 1.5%. Eso me parece que es una medida interesante. Por supuesto que no he escuchado ahí oposiciones de parte de los gremios, pero la verdad es que eso le podría permitir a esa, digamos, a esa parte de la economía que se pueda subir a la formalidad y que luego pues también puedan tener acceso a otro tipo de situaciones, como por ejemplo créditos bancarios, porque ya podrían tener su contabilidad, podrían registrar ese dinero dentro del sistema bancario y también acceder a créditos. Y lo último que viene dentro de esa iniciativa de ley es un impuesto para el sector ganadero. Ahí el tramo es mucho más alto. Perdón, ahí el tramo no tiene límite. En el caso de los productores agrícolas son hasta 12 millones de quetzales. Y en el caso de los ganaderos no hay límite, pero también hay 1.5% ahí de un impuesto que se está buscando que se grave sobre las ventas brutas. Me parece interesante porque sí sabemos que en toda esa cadena de valor, pues ellos contratan gente que no les dan factura, sabemos que hay muchos gastos que no se pueden documentar. El tema del contrabando pega también. Bueno, el tema del contrabando es un tema importante, ya que lo mencionas, Joseph, porque sí es un tema de competencia desleal en el mercado, porque tú comienzas a ver que hay una serie de productos que no pagan ni los derechos arancelarios ni el IVA, y entonces le afectan a la persona que sí está pagando impuestos en el país. Entonces sí, el tema de contrabando me parece que es una de las situaciones importantes. De hecho lo ha manifestado el señor superintendente, de que ellos quieren entrar a un ataque frontal, digamos, al tema del contrabando, pero sí sabemos que esas estructuras que están ahí son difíciles, ¿no?, de contrarrestar, y sí sabemos que es una labor titánica para ir bajando. Complicado el tema del contrabando, que vemos las imágenes cada vez que va algún colega del noticiero al río Suchiate, ahí vienen las balsitas, ¿no?, como sí, que fueran gondoleros de Venecia, libres. De lo más tranquilos. De lo más tranquilos, sí. Pero temas de salud ponen en riesgo porque no pasan controles, esa mercadería muchas veces ya viene con daños, viene contaminada en algunos casos, y no hay ningún tipo de incentivo tampoco para el tema de este pequeño contribuyente o este pequeño empresario que tiene su abarrotería, su tienda, su farmacia y vende productos de contrabando. Nuevamente entra el tema de la competencia desleal y el consumidor final, que si bien pretende verse beneficiado por un tema, al final es un gasto que se representa y que se vuelve un círculo vicioso, y volvemos a lo mismo, pagamos los impuestos los mismos que pagamos los impuestos. Por supuesto, y el tema de contrabando sí me parece que es un tema importante. De hecho hay varios comentarios y mucha información que hay al respecto sobre este asunto, y la verdad es que cuando uno ve los números que se manejan a nivel de contrabando son altísimos. Así que yo creo que ahí hay una labor importante que tiene la administración tributaria que empezar a revisar. Lo que pasa es que el tema de aduanas y fronteras, ya bien lo mencionaste, pues tenemos una cantidad de lugares por donde se pasa la mercadería y no hay control alguno. Bien, hemos llegado al final de este programa con 30 minutos de análisis, 30 minutos. Usted ya tuvo toda la información para que esté enterado de lo que se viene en temas tributarios. Si usted tiene servicios de streaming, ya sabe por dónde le van a venir. Si usted también tiene su Airbnb, ya sabe por dónde le van a caer. Y el tema de lo que se viene en monotributos y en el Congreso de la República. Pero bueno, los diputados ya entraron en sesión, ya entraron en receso parlamentario y regresan al Congreso hasta el 1 de agosto.
2 mesecitos se van a echar aquellos. Dicen que van a estar trabajando fiscalizando en sus pueblos y en sus comunidades. A ver si usted los ubica y los ve trabajando por su comunidad. De repente suben fotos en la playa. Nos vemos próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Gracias, Pilar. Gracias, Eddie. Un gusto. Un placer.